La sala del tribunal cayó en un silencio atónito. El juez Howard se inclinó hacia adelante en su banco. Sus dedos arrugados se cerraron firmemente alrededor de su mazo de madera. Sus penetrantes ojos azules se movieron de la mujer temblorosa de pie en el banquillo del acusado al niño pequeño sentado a su lado. El niño de no más de 9 años se sentó erguido en su silla. Sus ojos castaños oscuros se abrieron con incertidumbre. El juez exhaló profundamente y luego hizo algo que nadie había visto nunca en la historia de este tribunal. Lentamente levantó el mazo, se volvió hacia el niño y se lo extendió. En ese momento, dijo. Su voz profunda resonó en la sala del tribunal. Hoy serás el juez. Los jadeos resonaron en la audiencia. El abogado defensor se quedó boquiabierto. Incluso el mejor amigo que había servido en la corte durante más de 15 años parpadeó con incredulidad. El niño miró a su madre, que se quedó congelada. Sus labios se abrieron en estado de shock. El juez Howard se inclinó más cerca. Su madre fue atrapada conduciendo muy por encima del límite. La ley dice que debería estar bien, pero tal vez usted ve las cosas de manera diferente. Usted decide qué sucede después. La sala del tribunal estalló en murmullos. Algunas personas susurraron emocionadas. Otros sacudieron la cabeza preguntándose si el juez había perdido la cabeza. Los pequeños dedos del chico se cernían sobre el mazo vacilante en tomarlo. Su madre, lágrimas desbordantes en sus ojos, respiró temblorosamente. El juez golpeó el escritorio con sus nudillos. Adelante, hijo, toma tu decisión. El chico tragó saliva. Su pequeña mano envolvió el hueco cap, lo levantó ligeramente, su rostro contorsionado por la desconcentración. Todos se inclinaron hacia adelante, esperando su veredicto. Entonces, ¡bam! Las pesadas puertas de madera de la sala del tribunal se abrieron de golpe. Un hombre con un traje oscuro irrumpió en su interior, su cara roja de furia. ¿Qué está pasando aquí? Una ola de tensión invadió la sala. El tribunal se había convertido en algo que nadie olvidaría jamás. Esa mañana había comenzado como cualquier otra. Malcolm estaba sentado en el asiento trasero del viejo sedán azul de su madre, tamborileando con los dedos contra la ventana. Odiaba llegar tarde a la escuela, le gustaba ser el primero en responder preguntas en clase. Era día de examen de ortografía, y estaba listo para impresionar a todos. Su madre Lillian estaba agarrando el volante con fuerza, sus ojos yendo y viniendo entre la carretera y los brillantes números verdes en el tablero reloj. Vamos, vamos, murmuró presionando más fuerte el pedal del acelerador. Malcolm notó que la aguja del velocímetro subía lentamente. Mamá, vamos demasiado rápido, dijo su madre. Soltó una risa nerviosa. Solo un poco, estaremos bien entonces. Nosotros. Luces rojas y azules intermitentes llenaron el espejo retrovisor. Lillian dejó escapar un gemido, ya deteniéndose antes de que el oficial tuviera que decírselo. El estómago de Malcolm se retorció en un nudo. Nunca antes había tenido problemas con la policía. Su madre siempre le decía que fuera bueno que siguiera las reglas para ser respetuoso, pero ahora aquí estaban. Un oficial alto con un bigote grueso golpeó la ventana. El pequeño guión la bajó. Licencia y registro, señora. Se los entregó con dedos ligeramente temblorosos. El oficial estudió los documentos y luego la miró. Usted sabe que iba 20 por encima del límite, ¿verdad? Lillian suspiró. Yo estaba tratando de llevar a mi hijo a la escuela a tiempo. El oficial se rascó la barbilla. Eso sigue infringiendo la ley, señora. Malcolm se encogió en su asiento. Quería decir algo, pero su garganta estaba seca. El oficial respondió unos minutos después, devolviéndole los papeles. Tendré que emitirte una citación judicial. La cara de Lillian se desvaneció. Cortesana, tienes que explicarte ante el juez. Malcolm agarró su asiento Bell más fuerte. Esto no le gustaba ni un poco. La semana siguiente pasó volando. Su madre trató de actuar con normalidad, sonriendo como si todo estuviera bien, pero Malcolm lo sabía mejor. Vio cómo le temblaban las manos cuando revisaba el correo, cómo se le cansaban los ojos de preocuparse. Entonces llegó el día de la audiencia dentro de la sala del tribunal. Malcolm se sentó al lado de su madre. Sus pequeñas piernas se balanceaban nerviosamente debajo de la silla. El juez era un hombre mayor con cabello blanco y ojos penetrantes. Su placa de identificación decía juez Howard Stevenson. El caso avanzó rápidamente. El oficial explicó lo que pasó y su madre admitió haber ido a exceso de velocidad. Entonces, de la nada, el juez Howard hizo una pausa, se frotó la barbilla y luego miró directamente a Malcolm. Joven, el juez dijo, veo que estabas en el auto ese día. Malcolm asintió. El juez sonrió levemente. Debes amar mucho a tu madre. Sí, señor Malcolm, dijo suavemente. El juez se reclinó en su silla como si estuviera sumido en sus pensamientos. Luego hizo algo completamente inesperado, levantó su mazo y lo extendió hacia Malcolm. Hoy te haré juez. La sala del tribunal jadeó con acento agudo, y así, el mundo de Malcolm cambió en un instante, pero antes de que pudiera siquiera entender lo que estaba sucediendo, ¡zas! Las pesadas puertas de la sala se abrieron de golpe. Un hombre furioso con un traje oscuro irrumpió en su interior. Sus ojos ardían de ira. ¿Qué significa esto? Ladró. Toda la sala se volvió hacia él. El rostro del juez Howard permaneció tranquilo, pero sus ojos se endurecieron. Ah, dijo el juez lentamente. El fiscal de distrito Michaels. El agarre de Malcolm en el mazo se apretó. Algo le dijo que esto ya no se trataba solo de la multa por exceso de velocidad de su madre.
Algo mucho más grande estaba sucediendo y él estaba justo en el medio. La sala se congeló. El fiscal de distrito Michaels estaba en la entrada de la sala del tribunal. Su rostro estaba rojo de rabia. Su elegante traje azul marino se aferraba a su amplia figura y los ojos oscuros se movieron del juez Howard al niño pequeño que sostenía el mazo. Este es un juez de la Corte de Justicia, dijo su voz cortando el silencio. ¿Qué está haciendo exactamente? El juez Howard permaneció tranquilo. Cruzó las manos sobre su escritorio y miró directamente a Michaels. Voy a hacer algo diferente hoy. Voy a dejar que este joven decida el destino de su madre. La multitud estalló en murmullos. El alguacil se movió incómodo. Incluso Leland, la madre de Malcolm, se cubrió la boca en estado de shock. Michaels marchó hacia adelante y se detuvo a solo unos pies del banco del juez. Esto es altamente inapropiado. No puedes juzgar. Howard levantó una mano para silenciarlo legalmente. Puedo. El juez dijo que esto es un delito menor y, como juez presidente, tengo discreción sobre resoluciones alternativas. Michaels apretó la mandíbula. Un niño de 9 años. Esto es absurdo. El juez finalmente se volvió hacia Malcolm. El niño había estado sentado congelado agarrando el mazo con tanta fuerza que sus nudillos se habían vuelto blancos. ¿Tienes miedo, hijo?, preguntó el juez. Malcolm asintió lentamente. El juez Howard sonrió. Está bien tener miedo. Solo significa que, sé que esto es importante. Toda la sala del tribunal estaba esperando conteniendo la respiración. Incluso la madre de Malcolm no estaba segura de qué decir. Michael se burló y se volvió hacia Lillian. ¿De verdad quieres que tu hijo tome esta decisión? Lillian miró a Malcolm con ojos suaves pero inseguros, extendió la mano y le tocó el hombro. Cariño, no tienes que hacer esto si no quieres. Malcolm miró a su madre, luego al juez y luego a la multitud. No quería hacer esto, pero algo en él sabía que tenía que hacerlo. Esto era más grande que una multa por exceso de velocidad. Muy lentamente, se tragó el nudo en la garganta y se sentó derecho. Quiero hacerlo, dijo. La sala del tribunal se agitó de nuevo. Susurros rebotando en las paredes. El juez Howard asintió con aprobación. Entonces se decidió. Malcolm, tú eres el juez. Michaels levantó las manos en el aire. Esto es indignante. Todo esto es antes de que pudiera terminar. El juez Howard golpeó su propio martillo. Basta ya, Michaels. Si tienes un argumento legal contra mi fallo, puedes presentar una apelación. De lo contrario, siéntate. Michaels. Endureció su rostro, se contorsionó y apenas contuvo la furia, pero no dijo nada. En cambio se dirigió furioso a un banco y se sentó. Cruzando los brazos, el juez Howard se volvió hacia Malcolm. Muy bien, jovencito, esto es lo que vamos a hacer. Te explicaré tus opciones y luego decidirás qué pasa con tu madre. El corazón de Malcolm latía con fuerza en su pecho. Realmente iba a hacer esto, pero antes de que pudiera hablar, una voz fuerte sonó desde el fondo de la sala del tribunal. Ella no merece una opción. Las cabezas se giraron. Un hombre delgado con una chaqueta marrón se había levantado de su asiento. Su rostro estaba marcado por la ira. Su puño cerrado a su lado. Iba a exceso de velocidad, ¿no? El hombre continuó señalando a Lillian. Mi hermana fue atropellada por un vehículo el año pasado. Casi muere. Los vehículos deberían pagar el precio. Lillian se encogió. La culpa se apoderó de su rostro. Malcolm sintió que se le retorcía el estómago. Quería decirle al hombre que su madre no era así, que era una buena persona, que no era peligrosa, pero ¿era eso suficiente? El juez Howard mantuvo la calma. Señor, por favor, siéntese. La cara del hombre estaba roja, pero se sentó a regañadientes sacudiendo la cabeza. La sala del tribunal se sentía más pesada ahora. El peso de lo que Malcolm tenía que decidir lo presionaba. Se volvió hacia el juez Howard. ¿Cuáles son las opciones?, preguntó. El juez se inclinó hacia adelante. Buena pregunta, hijo. Luego levantó un solo dedo. Opción 1. Encuentro a tu madre. Tendrá que pagar una gran cantidad de dinero. Será duro para ella, pero es lo que suele hacer la ley. Malcolm frunció el ceño. Sabía que su madre ya estaba luchando con el dinero. Opción 2. El juez Howard continuó levantando otro dedo. Hace servicio comunitario. En lugar de pagar dinero, trabajará para ayudar a la gente de la comunidad, como visitar escuelas para hablar sobre conducción segura. Eso no sonaba tan mal. Opción 3. El juez dijo levantando un tercer dedo. Ella recibe tiempo en prisión. No sería mucho, pero sería serio. La garganta de Malcolm se secó. No quería eso, pero antes de que pudiera procesar las opciones, el hombre enojado de antes se puso de pie de nuevo. ¿Por qué este niño tiene que decidir?, gritó. Su madre rompió la ley. Esto no es un juego. El mejor amigo dio un paso hacia el hombre. Señor, siéntese, o tendré que. Quítate los ojos del hombre. Parpadearon entre el mejor amigo y el juez. Exhaló bruscamente y se dejó caer en su asiento, pero su cuerpo estaba tenso por la rabia. El juez Howard miró a Malcolm. Tómate tu tiempo, hijo, piensa con cuidado. Malcolm miró a su madre. Ella lo miraba con tanto amor, tanta confianza,
pero también vio al hombre de la chaqueta marrón, su dolor y enojo claros en su rostro y detrás de ellos, toda la sala del tribunal lo observaba esperando, levantó el martillo ligeramente, sus manos temblaban, ¿cómo se suponía que debía decidir algo como esto? Malcolm respiró profundamente, sabía que cualquier elección que hiciera cambiaría todo, entonces, justo cuando estaba a punto de hablar, ¡bang!, la luz se apagó de repente, la sala del tribunal se hundió en una oscuridad total, algunas personas gritaron, otras jadearon, las sillas rasparon contra el suelo, mientras la gente buscaba a tientas sus teléfonos. Luego un fuerte estruendo desde el banco del juez, el corazón de Malcolm se detuvo, algo estaba mal, podía escuchar a la gente susurrar, presa. Del pánico, alguien tiró una silla, luego una voz profunda y escalofriante, atravesó la oscuridad, no debiste dejar que el chico decidiera y así, todo cambió. La sala del tribunal estaba en caos, la oscuridad se tragó la habitación dejando solo el sonido de pies arrastrándose, susurros agudos, y el golpe ocasional de alguien chocando con muebles. Malcolm agarró el martillo con ambas manos, sus pequeños dedos temblaban, la mano de su madre de repente encontró su brazo agarrándolo con fuerza. Quédate cerca, Leland susurró en algún lugar de la oscuridad. Una silla se estrelló contra el suelo, entonces esa voz habló de nuevo, no debiste dejar que el chico decidiera, era bajo y amenazante, cortando la confusión como un cuchillo. El corazón de Malcolm latía con fuerza. ¿Quién era ese juez? La voz de Howard se elevó sobre la conmoción, tranquila pero firme. ¿Quién está ahí? Identifícate. Silencio. Luego un destello de luz, la pantalla del teléfono de alguien iluminó una pequeña parte de la habitación. Malcolm apenas podía distinguir el contorno de las personas moviéndose nerviosamente en sus asientos, algunos ya estaban alcanzando sus propios teléfonos, iluminando la sala del tribunal con tenues resplandores dispersos. La voz de la mejor amiga retumbó firme y autoritaria, quédate en tus asientos, nadie se va hasta que sepamos qué está pasando. Entonces un grito de una mujer cerca del fondo de la sala gritó, alguien está aquí, sentí que pasaban junto a mí. La gente entró en pánico, más luces parpadearon, iluminando figuras cambiantes y rostros aterrorizados, y luego las luces de emergencia se encendieron, un débil resplandor amarillento bañó la habitación en una neblina espeluznante, no era mucho, pero fue suficiente para ver. Malcolm se giró rápidamente hacia el banco del juez y jade, o con acento agudo, el juez Howard se había ido, su silla estaba vacía, faltaba su mazo, los papeles estaban esparcidos por su escritorio como si alguien los hubiera agarrado a toda prisa. El estómago de Malcolm dio un vuelco, el juez Howard estaba allí, estaba hablando con Malcolm, explicando las opciones, y ahora desapareció. Las pesadas puertas de la sala se abrieron, dos oficiales uniformados entraron corriendo, armas en mano. ¿Qué está pasando aquí? Se nos fue la luz. En todo el Palacio de Justicia, el mejor amigo para siempre, que parecía tan confundido como todos los demás, dio un paso adelante. El juez Howard, falta el oficial principal, el rostro se oscureció, falta uno de los oficiales, miró alrededor de la habitación, y luego murmuró, no hay forma de que alguien haya salido de aquí con el juez, no sin que lo viéramos. El agarre de Malcolm en el garrote se apretó, su mente se aceleró, la voz, el apagón repentino, el choque del banco del juez, alguien se lo había llevado. La sala del tribunal había caído en un silencio aturdido, pero Malcolm no era el único que lo pensaba, podía verlo en sus caras, algo no estaba bien. Entonces el fiscal de distrito Michaels se adelantó con los ojos encendidos, esta es exactamente la razón por la que no conviertes una sala de audiencias en un circo. Howard ladró, su voz estaba enojada, pero debajo estaba ese miedo. Se volvió hacia Malcolm y señaló con un dedo tembloroso, todo esto era una broma y ahora falta un juez. Malcolm sintió que la mano de su madre se apretaba alrededor de su brazo. Esto no es culpa del niño, Lillian espetó, ¿o no es así? Michaels siseó, todo este ridículo truco empezó por él porque Howard dejó que un niño. Boom, el sonido fue ensordecedor, todos saltaron cuando un fuerte estruendo resonó en el juzgado, no fue dentro de la sala, pero estuvo cerca. Unos segundos después, la radio de un oficial crepitó, tenemos una situación en el tercer piso. Alguien ha entrado en la sala del juez. Los oficiales inmediatamente dieron media vuelta y corrieron hacia la salida. Beth gritó a la sala, todos se quedan aquí hasta que resolvamos esto. Pero Malcolm no estaba escuchando. Se volvió hacia su madre, con los ojos muy abiertos. La sala del juez Howard. Ahí es donde está su oficina. Leland asintió claramente, conmocionada. Sí. Malcolm tragó saliva porque quienquiera que acababa de entrar tenía que estar relacionado con el apagón, con el juez desaparecido, y en el fondo sabía que aún no habían terminado. Michael se quedó en blanco frente al estrado del juez, frotándose las sienes. Esto es un desastre. Un completo desastre. El fiscal del distrito dijo con firmeza, necesitamos mantener la sala del tribunal bajo control. Lo último que necesitamos es pánico. Pánico. Michael soltó una risa sin humor. Un juez acaba de desaparecer en medio de un caso y no tenemos idea de cómo o por qué. Las palabras enviaron otra ola de miedo entre la multitud. Malcolm miró el papel que tenía en las manos.
Su corazón latía tan fuerte en sus oídos que no sabía por qué, pero algo en sostenerlo lo hizo sentir como si fuera parte de algo más grande, y luego un pequeño trozo de papel revoloteó. En el suelo junto a su pie Malcolm parpadeó. ¿De dónde había salido eso? Se agachó y lo recogió. Era viejo, los bordes estaban ligeramente arrugados como si lo hubieran doblado y desdoblado muchas veces. Solo había 3 palabras escritas en él: encuéntralo rápido. Las manos de Malcolm se enfriaron, su respiración se entrecortó, se volvió hacia su madre y susurró: mamá, alguien me acaba de dar una nota. Las cejas de Lillian se fruncieron. ¿Qué? Malcolm le mostró el papel, su rostro se quedó sin color antes de que pudiera decir algo. Las puertas de la sala se cerraron de golpe, todas las cabezas se giraron hacia la salida. Los oficiales uniformados se habían ido, al igual que el mejor amigo del novio. Toda la sala del tribunal acababa de ser sellada y en algún lugar alguien estaba mirando esperando. La habitación estaba repentinamente demasiado silenciosa y Malcolm supo que esto ya no se trataba solo de la multa por exceso de velocidad de su madre. La pesada madera, las puertas de la sala del tribunal se cerraron de golpe con un pensamiento fuerte. Una ola de inquietud recorrió la habitación. Alguien en la parte de atrás dejó escapar un jadeo nervioso. Malcolm apretó el mazo hasta que sus dedos lastimaron. La mano de su madre agarró su hombro protectoramente. El juez Howard había desaparecido. Una nota misteriosa había aparecido en la mano de Malcolm y ahora las puertas se habían cerrado desde afuera. Algo estaba muy mal. Michaels fue el primero en reaccionar. Caminó pisando fuerte hacia las puertas, tirando de las manijas. ¿Qué pasa? Abran estas puertas ahora. Sus puños golpearon contra la madera gruesa. Esto es una sala de audiencias, no una prisión. No hubo respuesta. La gente comenzó a murmurar. Miradas nerviosas rebotaron por la habitación. La tensión era espesa como el aire antes de una tormenta eléctrica. Esto no es normal. Leland le susurró a Malcolm. Algo está pasando. Malcolm sabía que podía sentirlo en lo más profundo de sus entrañas. Entonces las luces parpadearon nuevamente. Una mujer cerca del estrado del jurado gimió. Por favor, ¿qué está pasando? Y luego el micrófono en el banco del juez Howard. Crujió hasta cobrar vida, zumbido estático por los altavoces, la habitación quedó en silencio de muerte, y luego se escuchó una voz profunda, suave, tranquila, controlada y, sin embargo, peligrosa. Buenas noches, damas y caballeros. La gente se congeló, la respiración de Malcolm se quedó atrapada en su garganta. Ese no es el juez Howard. Su madre susurró. La voz continuó, lenta y deliberada. Esta noche no es solo otra noche, esta noche no es solo otro caso. Michael se dio la vuelta, los ojos se movieron rápidamente por la habitación. ¿Quién es este? La voz lo ignoró. El juez no está. La voz dijo: estás encerrado dentro de esta habitación, y ahora comienza el verdadero juicio. Los murmullos se convirtieron en pánico. Alguien golpeó las puertas. Déjanos salir. La voz se rió entre dientes, fría y despreocupada. Nadie se va hasta que se haga justicia. El estómago de Malcolm se retorció. Justicia W. ¿Quién eres tú? Un hombre cerca del testigo. Stan tartamudeó. La voz tarareó. Puedes llamarme el árbitro. Malcolm se estremeció. La voz era demasiado tranquila, demasiado calculadora. Quienquiera que fuera este árbitro, no estaban tocando el micrófono. Crujió de nuevo. El juez dejó que un niño decidiera un caso hoy. El árbitro dijo: interesante, ¿no es así? El chico, apenas lo suficientemente mayor para entender el peso de la ley, recibió el poder de decidir un destino. El corazón de Malcolm palpitaba con fuerza. Todos se volvieron hacia él. Esto es por ti, Michaels, señalando con un dedo acusador a Malcolm. Esto es lo que pasa cuando tratas a un tribunal como un juego. Leland espetó. Eun es solo un niño. Esto no es su culpa. No es su culpa. Michaels rió amargamente. Todo esto comenzó con B. Es fácil. Los micrófonos chirriaron con estática cortándolo. El árbitro suspiró. Basta de peleas. Tenemos trabajo que hacer. La sala cayó en un silencio tenso y luego apareció una segunda nota. Se deslizó por el banco del juez como si una mano invisible la hubiera colocado allí. Los ojos de Malcolm se clavaron en ella. Cuán lenta y cautelosamente dio un paso adelante. Cada movimiento se sentía pesado. La sala del tribunal lo estaba observando. Malcolm extendió los dedos y tocó el papel áspero. Lo abrió. Esta vez, el mensaje era más largo. El juez sigue vivo, pero no por mucho tiempo. Descubra su crimen o lo perderá para siempre. La sangre de Malcolm se heló. Su madre jadeó con acento agudo leyendo sobre su hombro. Esto,
No puede ser real, susurró. Michael le arrebató la nota de las manos a Malcolm escaneándola rápidamente. Su rostro se oscureció. Esto es un juego, escupió una broma enfermiza. Se giró hacia el techo como si estuviera hablando directamente con el árbitro. ¿Esperas que creamos esto para seguirle el juego? El árbitro se rió entre dientes por los altavoces. Crea lo que quiera, fiscal de distrito. Una pausa. Entonces tienes una hora. Las luces parpadearon de nuevo. La sala zumbó de tensión o las abejas del juez. Howard, es fácil. El micrófono se cortó y así la sala del tribunal explotó en pánico. Pasos gritando, golpeando contra el suelo, gente empujando contra las puertas cerradas. Malcolm sintió que se le apretaba el pecho. Tenían una hora para averiguar qué había hecho el juez Howard, o moriría su madre. Se agachó agarrándole los hombros. Bebé, escúchame, vamos a salir de esto, ¿me escuchas? Malcolm asintió débilmente, pero en el fondo no estaba seguro de que el juez Howard fuera un buen hombre, ¿verdad? Había dejado que Malcolm tomara la decisión. Había sido justo. Entonces, ¿qué crimen podría haber cometido? La sala se estaba desmoronando, gente discutiendo, luchando, aterrorizado. Entonces, Malcolm vio algo extraño. Un hombre en la última fila no estaba entrando en pánico como los demás, no estaba gritando ni corriendo hacia las puertas, estaba mirando a Malcolm, solo mirando. Traje oscuro, cara delgada, ojos fríos. Malcolm tragó saliva. El hombre lo vio mirándolo. Entonces, sin decir palabra, metió la mano en su bolsillo y sacó algún pequeño trozo de papel, y luego así lo dejó caer al suelo antes de caminar hacia las puertas. Las manos de Malcolm se sentían húmedas. Mamá, susurró Leland. Siguió su mirada. ¿Quién es ese? No lo sé, dijo Malcolm, pero creo que nos dejó una pista. Lillian dudó, solo por un segundo antes de asentir. Se movieron rápido las voces de la multitud en pánico, se volvieron borrosas. Los dedos de Malcolm temblaron. Cuando recogió la nota la abrió. 3 palabras lo miraron fijamente. Él sabe por qué. Un escalofrío recorrió la columna de Malcolm. Miró hacia arriba, buscando al hombre, pero se había ido. Desapareció. Malcolm exhaló temblorosamente. Una hora, la vida del juez en juego, y un secreto del que nadie quería hablar. Las manos de Malcolm temblaron mientras miraba la nota. Él sabe por qué. El juez Howard conocía su propio crimen, lo que significaba que alguien más en esta habitación también lo sabía. Lillian acercó a Malcolm. Tenemos que pensar rápido. Michaels seguía despotricando. Esto es una broma. Me negué a jugar con un juego de lunáticos. La policía. El micrófono crepitó de vuelta a la vida. Corrección, fiscal de distrito. La voz del árbitro tarareó. Jugarás junto a las luces de emergencia. Se atenuaron por solo un segundo. Una advertencia sutil. El reloj está corriendo. Quedan 59 minutos. Michaels maldijo en voz baja. La gente estaba susurrando ahora, murmurando sospechas, señalando con el dedo. Entonces espera. Una voz profunda cortó el ruido. Malcolm se giró. Un hombre había dado un paso adelante. El mejor amigo para siempre. Era alto, musculoso, su uniforme ligeramente arrugado, pero su rostro estaba pálido. Creo que sé algo, dijo el alguacil vacilante. Todo lo que le espeté. Michaels entrecerró los ojos. Hable. El alguacil se movió incómodo. Hubo un incidente, un caso sellado. El juez Howard lo manejó en privado, sin prensa, sin jurado. El corazón de Malcolm dio un vuelco. ¿Qué clase de caso? Leland preguntó con voz firme. El mejor amigo dudó. Miró alrededor de la habitación como si temiera que alguien lo estuviera mirando. Luego exhaló bruscamente. Un juicio por asesinato. Jade, o con acento agudo, y recorrió la sala del tribunal. La sangre de Malcolm se convirtió en hielo. El juez Howard había sentenciado a matarla. Michaels se cruzó de brazos, así que era juez, ese era su trabajo. Bates se lamió los labios y sacudió la cabeza. No, no lo entiendes. Tragó saliva con fuerza. El hombre equivocado fue a la cárcel. Silencio sofocante. El estómago de Malcolm dio un vuelco. El juez Howard había condenado a la persona equivocada. Michael se burló. Esa es una acusación grave. ¿Dónde está tu prueba? El alguacil apretó los puños. Yo estaba allí. Vi lo rápido que fue el juicio. Las pruebas no coincidían. Pero Howard se apresuró. Sin apelaciones, sin demoras. Una mujer en la parte trasera de la sala del tribunal. Jade, o con acento agudo. Puso a un hombre inocente en prisión. No sé si era inocente. El mejor amigo lo admitió, pero sé que alguien quería enterrar ese caso. La respiración de Malcolm se volvió corta y superficial. Estalla. El hombre equivocado había ido a la cárcel y ahora el juez Howard había desaparecido. Malcolm miró la nota en su mano. Él sabe por qué. Exhaló temblorosamente. Tenemos que averiguar de quién se trataba ese caso. Michaels negó con la cabeza, agitando la mano. Incluso si esto fuera cierto, ¿cómo sugieres que hagamos eso? Estamos atrapados aquí. Entonces otra nota se deslizó sobre el banco del juez. Todos se congelaron. El árbitro seguía mirando. Malcolm tragó saliva y la recogió. Esta tenía un nombre: Jerome Carter. Un murmullo nervioso se extendió por la habitación. La cara de Michael se puso rígida. ¿Sabes ese nombre?, susurró Malcolm. Michaels no habló. Malcolm dio un paso adelante. ¿Quién es Jerome Carter? Michaels apretó la mandíbula. Un asesino convicto. Lillian se puso rígida. El hombre del caso del juez Howard. Michaels vaciló y luego de mala gana asintió. Sí. Admitió que Jerome Carter fue sentenciado hace 6 años sin apelación, sin libertad condicional. Las manos de Malcolm se apretaron alrededor de la nota. El juez Howard había enviado a Jerome Carter a prisión, pero ¿y si era inocente?
¿Y si alguien más hubiera sido culpable? Michaels se frotó las sienes. Y este lunático cree que vamos a averiguar la verdad en una hora. ¿Están locos? Ese caso fue sellado, no hay archivos públicos ni registros. Nada. La mente de Malcolm corrió, no hay registros, excepto que miró bruscamente la cámara del juez Howard. Malcolm espetó. Michael entrecerró los ojos. Lo que dijo la policía. Alguien entró allí. El corazón de Malcolm latía con fuerza en su pecho. Tal vez estaban buscando ese caso. Expediente. El rostro de Michael K. se oscureció. Leland agarró su brazo. Si podemos salir de esta habitación, podemos conseguir ese archivo. Michael Sex inhaló bruscamente. Estás olvidando un problema, chico. Hizo un gesto hacia las puertas cerradas. Wex, todavía atrapados aquí. El corazón de Malcolm se hundió. Sabía que el archivo era importante, podía sentirlo, pero ¿cómo se suponía que salieran entonces? Haga clic. Las puertas desbloqueadas. La gente jadeó con acento agudo. Lentamente el baño empujó contra ellos. Se abrieron con un crujido. Todos se miraron. El árbitro los estaba dejando salir. Un escalofrío recorrió la columna de Malcolm. No estaban escapando, los estaban guiando. El micrófono crepitó una última. El tiempo hace tic-tac, y luego silencia. Los dedos de Malcolm acurrucados alrededor del mazo. Tenían menos de una hora para averiguar la verdad, y alguien se estaba asegurando de que lo hicieran. Las puertas de la sala del tribunal crujieron al abrirse, revelando un pasillo tenuemente iluminado, sin guardias, ni policías, ni señales de que alguien los detuviera. Era como caminar hacia una trampa. Michaels vaciló en el umbral, y luego se burló. Esto es ridículo, no deberíamos jugar a este juego enfermizo. Entonces quédate aquí. Lillian espetó, agarrando la mano de Malcolm, pero no voy a dejar que mi hijo se quede sentado mientras la vida de un hombre está en juego. Eso hizo callar a Michaels. Una por una las personas entraron cautelosamente al pasillo. Estaba inquietantemente tranquilo. El juzgado, normalmente lleno de gente, se sentía abandonado, débil. Las luces rojas de emergencia parpadeaban a lo largo del techo, proyectando sombras largas. Malcolm tragó saliva. Siguió con fuerza. Podía sentirlo, no estaban solos. El árbitro estaba mirando en algún lugar. Alguien estaba esperando que hicieran el siguiente movimiento. Las cámaras del juez Howard están en el tercer piso, dijo el alguacil mirando su reloj. Si la policía informó de un robo, esa es nuestra mejor pista. El agarre de Lillian en la mano de Malcolm se apretó y luego dejó que se moviera. Michaels negó con la cabeza, pero siguió al grupo que avanzaba rápidamente por el pasillo. Sus pasos resonaban contra los pisos de mármol. Cada pasillo que pasaban estaba vacío. Cada oficina estaba oscura, sin seguridad ni personal. Era como si todo el Palacio de Justicia hubiera sido despejado a propósito. El pulso de Malcolm latía en sus oídos. Esto no estaba bien. Llegaron a la escalera. Los escalones de metal crujieron bajo su peso mientras subían el piso 1. Luego, un ruido. Malcolm se congeló y los demás también. Un suave sonido de arrastre resonó en el pasillo de arriba. Alguien estaba allí arriba. Michaels les hizo un gesto a todos para que guardaran silencio y luego, con cautela, llegaron al tercer piso. Aterrizando, el pasillo se extendía frente a ellos. Oscuro, vacío, pero al final, la puerta de la oficina del juez Howard estaba abierta de par en par. Una brisa fría salió del interior. Leland susurró, eso no es normal. Michaels frunció el ceño. La policía dijo que alguien entró. Tal vez la dejaron abierta. Malcolm no lo creía. La puerta no estaba simplemente abierta. Parecía que la habían dejado así a propósito, como si alguien quisiera que entraran. Dentro, el alguacil tomó la iniciativa moviéndose hacia la oficina con cautela. El corazón de Malcolm latía con cada paso. Cuando llegaron a la puerta vieron los papeles de los daños esparcidos por el suelo, un archivador abierto de golpe, cajones colgando sueltos. El escritorio del juez estaba volcado como si alguien lo hubiera buscado a toda prisa, y en la pared del fondo un mensaje estaba escrito con pintura roja, manchado por la pared en letras desordenadas y desiguales. 3 palabras: también mintió. Un escalofrío recorrió la columna de Malcolm. El rostro de Michael K. retorcido. ¿Qué diablos significa eso? Leland tiró de Malcolm hacia atrás. Sus ojos se movieron rápidamente alrededor. Esto no se siente bien, no deberíamos estar aquí. Malcolm estuvo de acuerdo. El aire en la habitación se sentía mal, como si acabaran de pisar algo que no se suponía que vieran. El Bait pasó por encima de los papeles esparcidos, escaneando el desorden. El caso, el archivo tiene que estar aquí en alguna parte. Michaels agarró una pila de carpetas, hojeándolas. Comience a buscar. Malcolm se agachó escaneando el suelo. Sus dedos rozaron una carpeta vieja y desgastada. Es Eded, está deshilachado. La etiqueta estaba manchado, pero apenas podía distinguir el nombre. Carter Jarone. Su pecho se apretó. Esto era el archivo. Malcolm lo levantó. Michaels se lo arrebató de las manos, abriéndolo de golpe. Sus ojos escanearon las páginas rápidamente. Entonces su expresión cambió, primero conmoción, luego disgusto. Lillian frunció el ceño. ¿Qué es? Michaels exhaló sacudiendo la cabeza. Sabía que el caso fue apresurado, pero esto es peor de lo que pensaba. Se detuvo un paso para que lo vieran. Una declaración firmada del juez Howard, una confesión. Ordené cerrar el caso prematuramente. La declaración leída tenía mis razones. El estómago de Malcolm se revolvió. El juez Howard sabía que había sentenciado a Jarone Carter sin pruebas suficientes, y lo había hecho a propósito. ¿Por qué haría eso?
Leland susurró. Michaels dio vuelta a la página. Entonces su rostro palideció. Malcolm sintió que el aire cambiaba. Un solo nombre estaba impreso al final del documento, el nombre de la persona que había presionado cómo cerrar el caso. Malcolm lo leyó y su sangre se heló. Fiscal de distrito Michaels. La habitación se derrumbó. La boca de Malcolm se secó. Miró hacia arriba lentamente. El rostro de Michael estaba rígido. Tenía la mandíbula apretada. Sus dedos se apretaron alrededor del archivo. Leland se puso protectora frente a Malcolm. ¿Sabías que? Susurró. Michaels no respondió. La verdad estaba justo frente a ellos. Michaels había presionado al juez Howard para que condenara a Jerome Carter. Sabía que el juicio era injusto y no había hecho nada. Las manos de Malcolm temblaron. El juez Howard no era el único culpable. Michaels también era parte de esto. Entonces las luces de emergencia parpadearon. Una sombra pasó por la puerta. La respiración de Malcolm se entrecortó. Alguien más estaba aquí. Entonces, ¡bang! Un fuerte estruendo en el pasillo. Pasos rápidos y pesados que venían hacia ellos. Michaels dejó caer el archivo. Tenemos que irnos ahora. Pero antes de que alguien pudiera moverse, las luces se apagaron por completo. El pasillo exterior se oscureció. Luego, un zumbido mecánico bajo vino del sistema de altavoces. La voz del árbitro susurró en la oscuridad. La justicia está llegando. Y así, la puerta se cerró de golpe. Detrás de ellos, cerró de golpe la puerta de la oficina con fuerza, dejándolos dentro. El aliento de Malcolm. Atrapado en su garganta. La oscuridad era total. Entonces clic, 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 pasos lentos, deliberadamente acercándose. Alguien estaba afuera. Leland agarró a Malcolm acercándolo. Michaels buscó a tientas su teléfono encendiendo la linterna. Un débil brillo se extendió por la habitación rebotando en los muebles volcados y el mensaje rojo manchado en la pared. Él también mintió. El mejor amigo dio un paso hacia la puerta, su mano en su pistolera. ¿Quién está ahí? No hay respuesta. Entonces, golpe, un puño golpeó contra la puerta. Una mujer cerca de la parte de atrás del grupo gritó. El corazón de Malcolm latía con fuerza. La voz del árbitro crujió a través de los altavoces, suave y espeluznante. Ahora tienes la verdad. ¿Qué harás con ella? Michaels apretó los puños. ¿Crees que esto es un juego? Se dio la vuelta para enfrentar a los demás. Bien, todos quieren saber la verdad. Arrebató el caso archivo del suelo sacudiéndolo en la penumbra. El juez Howard mintió, lo sabía y dejé que sucediera. La habitación quedó en silencio. Malcolm sintió que se le retorcía el estómago. Enviaste a un hombre inocente a prisión. Lillian, dijo su voz tenso por la ira. Michaels no se inmutó. Jerome Carter no era un santo, tenía antecedentes, estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. La evidencia era débil. Seguro, pero hice lo que tenía que hacer. Malcolm lo miró fijamente a quien Michaels le devolvió la mirada. No parpadeó para proteger a alguien más importante. Un escalofrío se extendió por el pecho de Malcolm. Eso no era una admisión de culpabilidad, eso era una justificación. Ni siquiera se arrepintió antes de que alguien pudiera responder. Las luces de emergencia parpadearon de nuevo y de repente, la puerta se abrió. La voz del árbitro zumbó a través de los altavoces. Un paso más cerca. Ahora el destino del juez es tuyo para decidir. Los dedos de Malcolm se apretaron alrededor del gatillo. El grupo dudó, solo un segundo antes de salir corriendo de la oficina. El pasillo se extendía frente a ellos, todavía inquietantemente vacío, luego un rastro de huellas rojas y húmedas conduciendo por el pasillo. Lillian se puso rígida. Eso es sangre. El rastro conducía hacia la escalera. Michael juró en voz baja. Si ese es el juez Howard, tenemos que irnos. El mejor amigo dijo que no. Uno discutió. Las piernas de Malcolm se sentían débiles, pero se movió rápido. Cuanto más se acercaban a la escalera, más fuerte se hacía el olor a hierro. Entonces llegaron. La puerta de la escalera colgaba abierta, balanceándose ligeramente. La sangre bajó al sótano. Michaels gimió. Por supuesto, ¿por qué siempre es el sótano? Malcolm no respondió porque en el fondo sabía que el juez Howard estaba allí abajo y se les estaba acabando el tiempo. Bajaron con cuidado por la estrecha escalera. El aire se volvió más denso, más frío. En el momento en que llegaron al fondo lo vieron al juez Howard atado a una silla en medio de la habitación. Su cara estaba magullada, su labio sangrando, su túnica de juez estaba rasgada y sus manos estaban atadas detrás de él. La respiración de Malcolm se entrecortó. Estaba vivo, pero apenas. Leland se apresuró a arrodillarse junto a él. Juez Howard, ¿puedes oírme? El anciano dejó escapar una tos débil parpadeando lentamente. You Kane, la voz del árbitro resonó desde el techo. Lo encontraste bien. Ahora veamos si entiendes el peso de la justicia. Michaels se tensó. ¿Qué significa eso? BZZZT. Un monitor contra la pared parpadeaba en una transmisión de video que parecía ser la de Malcolm. Estómago revuelto. Era una celda de prisión. Un hombre estaba sentado dentro, sus manos cruzadas sobre su regazo. Jerome Carter. Malcolm lo reconoció de la foto del archivo del caso. Sus ojos estaban huecos, su barba sin afeitar. Había estado en esa celda durante 6 años. La voz del árbitro regresó lenta y deliberada. Uno de estos hombres saldrá vivo de aquí esta noche, el otro no. La habitación se quedó en silencio. ¿Qué? Leland susurró. El árbitro continuó. Debes decidir. Liberarás al hombre que fue condenado injustamente o salvarás al juez que lo puso allí. La garganta de Malcolm se secó. No podía querer decir eso. Michael dio un paso adelante furioso. Así no es como funciona esto. No vamos a jugar tu golpe. Un solo agujero de bala apareció en
La pared detrás de ellos todos se congelaron. La voz del árbitro se redujo a un susurro. ¿Estás jugando ahora mismo? El juez Howard dejó escapar un suspiro entrecortado. Malcolm susurró, ojos hinchados. Encontraron el tú de Malcolm. Tienes el martillo. Las manos de Malcolm temblaron. El juez Howard lo convirtió en juez en esa sala de audiencias, y ahora el árbitro lo estaba convirtiendo en juez nuevamente. Lillian se volvió hacia él con el rostro lleno de horror. Malcolm, cariño, no tienes que hacer esto. Los ojos de Malcolm se movieron hacia el monitor. Jerome Carter, 6 años, tras las rejas por algo que podría no haber hecho. Luego miró al juez Howard, un hombre que había hecho algo terrible, pero seguía siendo un hombre todavía vivo. La respiración de Malcolm tembló. Esto no era justo, no era justo. Su agarre en el mazo se apretó. Decidir. La voz del árbitro resonó a su alrededor. Tic-tac, hablar, y Malcolm se dio cuenta de que solo le quedaba una opción que tomar. Las manos de Malcolm estaban húmedas, su corazón acelerado, sus dedos se sentían como si estuvieran a punto de resbalarse del mazo. Una opción. Miró el monitor al rostro cansado de Jerome Carter. Hollow, el hombre había estado encerrado durante años, condenado injustamente. Luego sus ojos se movieron hacia el juez Howard, el hombre que había enviado a Jerome Carter a prisión, sabiendo en el fondo algo andaba mal con el caso. Un hombre que había tomado una decisión que había arruinado una vida inocente, pero ahora estaba roto, atado a una silla, apenas consciente. La voz de Lillian era suave, casi suplicante. Malcolm, no tienes que hacer esto, no tienes que elegir. Esta no es tu responsabilidad. Malcolm no podía apartar la mirada de la pantalla. La voz del árbitro cortó el aire pesado otra vez. Debes decidir. La ley es clara, pero a veces la verdad es borrosa. Él tenía razón, la verdad era borrosa. La ley podría decir una cosa, pero la verdad real estaba en algún lugar intermedio. Los segundos transcurrían, el sonido era ensordecedor en sus oídos. Tic-tac-tac. Malcolm pensó en la sala del tribunal, los rostros de las personas, el mazo del juez en sus manos, la responsabilidad que le habían dado. ¿Podría hacerlo? ¿Podría decidir el destino de alguien? ¿Estaba siquiera calificado para hacer eso? Tragó saliva, tenía la garganta apretada, podía sentir la presión en el pecho, tenía que tomar una decisión, pero se sentía como si estuviera a punto de romperse bajo su peso. Finalmente, cerró los ojos, el mundo parecía desdibujarse a su alrededor. No tenía idea de lo que estaba haciendo, pero en el fondo sabía que tenía que elegir a Jerome Carter o al juez Howard, el hombre cuya vida había sido robada por un sistema que le había fallado y el hombre que había hecho que ese sistema fallara. Malcolm abrió los ojos y levantó el martillo. Su mano tembló, pero la decisión ya había sido tomada. Elegía a Jerome Carter. Un fuerte clic resonó en la habitación, y las luces sobre ellos parpadearon violentamente. Por un momento Malcolm sintió que el mundo estaba a punto de derrumbarse, pero luego nada. La voz del árbitro regresó más fría. Esta vez la decisión está tomada, pero el juego no ha terminado. De repente la pantalla parpadeó, y se volvió negra. Un silencio cayó sobre la habitación. El silencio era insoportable, presionándolos. ¿Qué pasa ahora? Lillian susurró como si no quisiera hablar demasiado alto, temiendo que si lo hacía algo terrible sucedería. Antes de que alguien pudiera responder, el sonido del metal rechinando resonó en el pasillo. La puerta del sótano se abrió lentamente, crujió, ya no estaba cerrada. La tensión en la habitación estalló. Todos se congelaron mirando la puerta como si pudiera conducir a su perdición. Malcolm sintió que su corazón saltaba un latido. Entonces una voz rompió el silencio, una voz que no era la de los árbitros, sino que venía de en algún lugar mucho más cerca. Soy libre. Una figura entró en la puerta recortada contra la tenue luz del pasillo. Era Jerome Carter. Entró caminando hacia el grupo con pasos lentos y firmes. Su rostro estaba sombrío, pero había un destello de algo más en sus ojos. Alivio. Estaba vivo y era libre. Lillian jadeó con acento agudo, pero Jerome se detuvo y miró a los demás. Sus ojos se detuvieron en Michaels durante un largo momento. La verdad siempre encuentra una salida, incluso cuando el sistema intenta enterrarla. Malcolm lo miró sin palabras. El hombre había pasado por mucho, 6 años en prisión, por un crimen que aún no cometió. Aquí estaba libre, pero como había dicho el árbitro, el juego no había terminado. El aire parecía volverse más pesado y el frío en la habitación parecía profundizarse. El árbitro estaba en silencio. Ahora un nuevo sonido, el sonido de la risa de las sirenas, L a todo volumen, acercándose desde afuera, el Palacio de Justicia. Malcolm sintió una chispa de esperanza. La policía estaba llegando, las verdaderas autoridades finalmente estaban en camino, pero antes de que alguien pudiera hablar, la puerta detrás de ellos, la salida se cerró de golpe nuevamente con un estruendo ensordecedor. Las sirenas de afuera fueron ahogadas por el sonido de voces distantes y débiles pero cada vez más fuertes. No era solo la policía, era más que eso. Malcolm se giró para mirar confundido, pero antes de que pudiera darle sentido la voz volvió. La voz del árbitro: has hecho tu elección, pero el juego no tiene meta. Un destello de luz roja estalló a través de las grietas de las paredes. El suelo empezó a temblar bajo sus pies. Bienvenido al final de la justicia, donde cada decisión cuenta, pero nadie gana. El corazón de Malcolm empezó a latir con fuerza en su pecho mientras todo a su alrededor parecía girar. ¿Era este realmente el final?
Las sirenas de afuera se hicieron más fuertes, el suelo tembló más violentamente, y luego todo se oscureció. El último pensamiento de Malcolm, antes de que el mundo se volviera negro, fue que esto no había terminado. Silencio todo a su alrededor. Malcolm estaba en silencio, como si el mundo se hubiera detenido. El suelo dejó de temblar, las sirenas dejaron de sonar, e incluso la sensación de presión se disipó solo por un momento. Malcolm parpadeó rápidamente, sus alrededores estaban oscuros salvo por él. Débil resplandor de las luces rojas de emergencia que emitían largas sombras. Su respiración era temblorosa, su pulso latía en sus oídos. Extendió la mano, pero sus dedos solo encontraron un espacio vacío. Malcolm, la voz de Lillian rompió el silencio, sonaba débil, distante. Mamá. Malcolm susurró, extendió la mano, pero no podía sentirla, tampoco podía ver nada. ¿Dónde estaban? Lo último que recordaba era la voz del árbitro, el destello de luz roja, y la sensación del mundo colapsando sobre sí mismo. Mamá, ¿dónde estás? La voz de Malcolm tembló, trató de llamar de nuevo, pero sus palabras se sintieron tragadas por la oscuridad. Escuchó un leve susurro, seguido de pasos lentos y deliberados. Mamá. Entonces el mundo a su alrededor pareció cambiar de repente, un destello de luz, no la tenue luz roja, sino una luz blanca brillante y áspera que lo cejeó con acento agudo por un momento, y luego apareció una figura. Al principio Malcolm pensó que era solo un truco de sus ojos, pero no había alguien parado justo frente a él, era un hombre. Alto, sus rasgos afilados y angulosos, su rostro desconocido, vestía un abrigo largo y oscuro, su expresión neutral, sus ojos eran fríos, como si había visto mil cosas que no le importaba reconocer. El hombre no habló, solo se quedó allí mirando a Malcolm con una mirada extraña e ilegible. ¿Quién eres? La voz de Malcolm era apenas un susurro, pero fue suficiente. Los labios del hombre se curvaron en una leve sonrisa casi divertida. Soy alguien que sabe cómo arreglar lo que se ha roto, dijo. Su voz era profunda, pero extrañamente tranquila, casi demasiado tranquila para arreglar la situación. Malcolm repitió, la confusión nublando sus pensamientos. ¿Qué quieres decir? El hombre dio un paso más cerca, su sombra cayendo sobre Malcolm. Has sido parte de algo más grande que tú, date cuenta de algo mucho más allá de un tribunal, un juicio, o incluso la verdad misma. Malcolm dio un paso atrás, instintivamente su mente corriendo. El árbitro, dijo el árbitro. El hombre interrumpió su voz de repente, el frío no es más que una herramienta, una prueba. Malcolm. Frank, una prueba, sí, una prueba. El hombre continuó entrecerrando los ojos. Y has pasado, pero la verdadera pregunta es. Su voz se redujo a un susurro. ¿Qué harás ahora que has visto la verdad? El pecho de Malcolm se apretó. Estaba perdido. Había tomado una decisión. Había elegido liberar a Jerome Carter. El hombre inocente. Había tomado una decisión. Pero ahora, ¿qué? Los ojos del hombre brillaron como si supiera los pensamientos de Malcolm antes de que se formaran. ¿Crees que el árbitro era la respuesta final? ¿No crees que elegir era el final del juego? Pero te equivocaste. Malcolm dio otro paso atrás, sacudiendo la cabeza. No entiendo. ¿De qué estás hablando? ¿Qué es esto? El hombre inclinó la cabeza ligeramente como si estuviera considerando a Malcolm por un momento. Este es el comienzo. El verdadero comienzo. Antes de que Malcolm pudiera hablar de nuevo, un fuerte estruendo resonó en la habitación. Las luces parpadearon y todo el edificio pareció temblar de nuevo. Esta vez con más violencia. Malcolm tropezó tratando de mantener el equilibrio. El juego no ha terminado, dijo el hombre dándole la espalda a Malcolm. De hecho, solo está comenzando. El suelo tembló más fuerte ahora y el sonido del crujido resonó en el aire. ¿Qué quieres decir, Malcolm? Exigió, pero el hombre ya se estaba alejando, su voz cortando a través del caos. El juego no tiene meta, Malcolm, cada elección que haces tiene consecuencias, pero esas consecuencias, su voz se redujo a un susurro apenas audible por encima del estruendo, son tuyos para poseer. Malcolm sintió que su estómago se tensaba, el peso de esas palabras, hundiéndose, tomó una respiración profunda tratando de procesarlo. Todas las luces se apagaron de nuevo, el mundo a su alrededor fue tragado por la oscuridad, no podía oír las sirenas, no podía sentir los temblores bajo sus pies, no había nada más que el sonido de su respiración aguda en sus oídos. Entonces, el silencio se rompió una vez más. Una voz familiar clara y fuerte, hizo eco desde algún lugar profundo dentro de las sombras. Malcolm, tenemos que ir a su madre. Lillian. El corazón de Malcolm dio un vuelco, giró rápidamente sus ojos esforzándose por ver a mamá. Malcolm, no me esperes. La voz de Lillian estaba llena de urgencia, no había vacilación en ella, no había lugar para la duda. Mamá. Malcolm gritó, su voz quebrándose. ¿Dónde estás? Entonces la vio justo adelante, apenas visible en la penumbra, estaba parada en la puerta mirándolo con ojos llenos de lágrimas. Mamá, lo miró una última vez y luego se giró para desaparecer en las sombras. Mamá, no. La respiración de Malcolm se entrecortó mientras corría hacia ella, sus pies lo llevaban más rápido de lo que creía posible, pero justo cuando llegó a la puerta, el mundo a su alrededor se hizo añicos, el piso se agrietó, el suelo se abrió debajo de él. Malcolm sintió que caía, su cuerpo ingrávido por un momento antes de estrellarse en un abismo de oscuridad. Mientras caía, su último pensamiento fue este: el juego acababa de comenzar, y ahora él era parte de él.
El corazón de Malcolm se aceleró mientras se desplomaba a través de la oscuridad, el suelo debajo de él parecía desaparecer con cada segundo que pasaba y se sentía como si flotara ingrávido, la caída parecía interminable. Su cuerpo giraba a través de un vacío de nada, pero luego, de golpe, golpeó el suelo con fuerza, una ola de dolor atravesó su cuerpo, pero fue una sensación fugaz, el dolor no duró mucho, jade o con acento agudo en busca de aire, su pecho se agitaba mientras luchaba por encontrar su orientación. En el campo, vacío negro donde estaba, Malcolm se incorporó lentamente, sus dedos rozando el suelo frío debajo de él, trató de moverse, pero el aire se sentía demasiado denso, como si el mundo a su alrededor estuviera tratando de atraparlo, trató de hablar, pero su voz no parecía emitir ningún sonido, era como si la misma oscuridad se lo estuviera tragando, se obligó a soportar el frío era insoportable y su ropa se sentía más pesada, como si la hubieran empapado en agua helada, el único sonido era el eco distante de su respiración y los latidos de su corazón. Malcolm, una voz suave pero urgente llamó desde la distancia, mamá, susurró, pero su voz apenas era un sonido en la espesa y sofocante oscuridad. Malcolm, esta vez la voz estaba más cerca, el pulso de Malcolm se aceleró, podía sentir su camino hacia adelante, sus manos rozando las frías paredes que lo rodeaban, con cada paso, el espacio a su alrededor parecía cambiar, acercándose y alejándose, la voz llamó de nuevo, Malcolm, no pares, se tambaleó hacia adelante, sus pies se movían más rápido ahora, podía sentir algo por delante, algo real. Algo familiar tenía que seguir moviéndose la oscuridad, no parecía querer que se fuera las paredes cerradas a su alrededor presionando su pecho se sentía como si el mismo aire estuviera tratando de retenerlo, pero siguió adelante, y luego un destello de luz al principio era pequeño casi imperceptible pero se hizo más fuerte con cada segundo una grieta de luz dividiendo la oscuridad como una cuchilla revelando una abertura en la pared frente a él. El corazón de Malcolm se aceleró, la luz se estaba volviendo más brillante, tenía que estar cerca. Mamá gritó, su voz quebrada por la desesperación, y luego la vio. Leland estaba de pie en la luz, su silueta débil, pero inconfundible, ella estaba allí. Malcolm. Leland dio un paso adelante, sus brazos extendidos hacia él. Malcolm sintió que sus piernas cedían y tropezó hacia ella, su respiración era entrecortada. Jadeos, la alcanzó, y ella lo abrazó, sus brazos atados alrededor de él. Pensé que te había perdido, susurró su voz temblorosa. Pensé, se apartó ligeramente mirándolo a los ojos, su mirada llena de alivio, y algo más profundo, miedo. Aún no hemos salido, Malcolm, tenemos que terminar esto. El pulso de Malcolm se aceleró mientras miraba a su alrededor, la luz a su alrededor se estaba volviendo más brillante, pero aún no era suficiente para perforar la oscuridad sofocante que los rodeaba. ¿Qué es este lugar?, preguntó, su voz aún temblaba. Los ojos de Lillian se oscurecieron mientras miraba a su alrededor. No lo sé, pero no se acaba, nunca se acaba. Ella sostuvo su mano más fuerte. Malcolm, tenemos que seguir moviéndonos, hay algo ahí afuera, algo contra lo que no podemos luchar. Malcolm tragó saliva, su mente estaba dando vueltas, todo esto era demasiado. ¿Cómo era posible? ¿Cómo las cosas habían llegado tan lejos? El mundo a su alrededor cambió, la luz se encendió de nuevo, pero esta vez no fue solo un parpadeo, se sintió como una explosión, como si el aire a su alrededor se estuviera abriendo. Boom. El suelo se estremeció bajo sus pies desequilibrándolos, ambos cayeron, pero el agarre de Lillian era firme tirando de Malcolm de nuevo a sus pies. Está sucediendo de nuevo, la luz era cegadora, ahora se sentía como si el mundo entero se estuviera derrumbando en un solo punto de puro brillo insoportable. Malcolm parpadeó tratando de protegerse los ojos de la intensidad de la luz. ¿Dónde estamos?, preguntó, pero Lillian no respondió, estaba mirando fijamente hacia adelante, su rostro brillaba. No se dijo, su voz apenas un susurro, pero no estamos solos. De repente la luz parpadeó de nuevo, esta vez no era el mismo resplandor blanco limpio, eran destellos rojos de imágenes rojas, destellos de la sala del tribunal del juez Howard, del tribunal, de gente gritando, de la voz del árbitro fría y desprendida del juego. El corazón de Malcolm latía con fuerza en su pecho mientras las imágenes llenaban el espacio a su alrededor, estaba siendo arrastrado de nuevo al juego. La luz se intensificó, y luego la vio, una puerta, una enorme puerta de acero al final de la luz. La voz de Lillian cortó el ruido, esa es la salida. Malcolm miró fijamente la puerta, pero no era solo una salida, era una puerta, la puerta final, la que conducía a lo que fuera que estuviera a continuación. Tenemos que irnos ahora, Lillian lo instó tirando de él hacia adelante, pero justo cuando se dirigían hacia la puerta un nuevo sonido llenó el aire, un chirrido agudo y doloroso como el metal arrastrándose a través de Stone. La puerta se cerró de golpe, la luz parpadeó una vez más, y luego todo se volvió negro, lo único que quedaba era oscuridad y la sensación de estar atrapado. El pulso de Malcolm se aceleró mientras trataba de procesar todo lo que había sucedido, el juego, la elección, la verdad. La puerta todavía estaba allí afuera en algún lugar, pero ¿cómo se suponía que iba a alcanzarla? La luz no era suficiente, la oscuridad no era suficiente, el juego aún no había terminado, y él todavía era parte de él. La fría oscuridad, que todo lo abarcaba, presionaba contra la piel de Malcolm, podía sentir el peso de ella espesa y sofocante como si lentamente se
Arrastrar hacia sus pulmones, su pecho estaba apretado, pero se obligó a tomar respiraciones lentas y profundas. El aire se sentía pesado, como si estuviera saturado de algo siniestro. El leve olor a hierro permaneció en el aire, recordándole el rastro manchado de sangre que había visto antes. Malcolm extendió sus manos buscando a ciegas, desesperado por encontrar algo, cualquier cosa que pudiera ayudarlo a navegar por esta extraña opresión. Sus dedos rozaron Cold Stone y retrocedió ligeramente, estremeciéndose, y luego, desde las sombras, de una voz familiar y, sin embargo, distante, pronunció su nombre. Malcolm, era su madre. La voz de Lillian, suave y frágil, hizo eco en el vacío. Mamá, llamó, su voz apenas audible. El sonido de sus propias palabras se sentía antinatural en el silencio. No te muevas. Su voz tembló, pero había algo más debajo de ella, miedo. Malcolm se dio la vuelta tratando de encontrarla en la oscuridad. Lo único que podía ver eran destellos de luz roja, esos mismos destellos aterradores de antes, apareciendo como breves rayas irregulares en el vacío. Dio un paso adelante, su corazón martilleaba en su pecho, pero el mundo a su alrededor parecía cambiar. El piso debajo de él ya no era sólido, sino que parecía cambiar y ondular como la superficie de un lago, perturbado por una fuerza invisible. Tropezó y cayó de rodillas tratando de recuperar el equilibrio. Mamá, una risa baja y amenazante llenó el aire, cortando la oscuridad como una espada. Era escalofriante, cruel y familiar. El árbitro, ¿estás tan ansioso? ¿No eres tú, Malcolm? La voz se burló, las palabras goteando malicia, tan desesperado por escapar. Pero no hay escape ni para ti ni para tu madre. El juego apenas ha comenzado. El pulso de Malcolm se aceleró, sintió el calor del miedo enrollarse en su estómago, pero no podía dejar que lo controlara. ¿Qué quieres?, exigió su voz temblorosa. La risa se desvaneció, reemplazada por un zumbido bajo. ¿Qué quiero? Oh, Malcolm, me has dado todo lo que quiero. Eres la clave de este juego. Tus elecciones dictan todo. Elegiste liberar a un hombre inocente, pero ahora debes enfrentar las consecuencias. No. La voz de Malcolm era firme, pero sus manos temblaban a sus costados. Hice lo correcto, elegí la verdad. La verdad, el Garb se burló. La verdad es relativa, Malcolm. Lo que es la verdad para ti no es la verdad para los demás. La justicia no se trata de lo que es correcto o incorrecto, se trata de control sobre el poder. Los ojos de Malcolm se movieron rápidamente en la oscuridad. Podía escuchar la voz de Lillian, de nuevo débil, pero clara. Malcolm, ven a mí. Se giró tratando para seguir su voz. Apenas podía ver, pero podía sentir el peso de sus palabras, tirándolo en la dirección correcta. Te encontraré, gritó, obligando a sus piernas a moverse a pesar de la sensación desorientadora que lo rodeaba. Pero mientras avanzaba, el suelo debajo de él parecía derretirse, dando paso a un vacío aún más oscuro, un abismo más profundo que tiraba de su alma. Nunca la encontrarás, Malcolm. La voz del árbitro sonó como una muerte. Ahora el corazón de Malcolm dio un vuelco. No podía perderla, se negaba a perderla. Con cada paso la oscuridad se apretaba a su alrededor, pero siguió moviéndose, ignorando el miedo arrastrándose por sus huesos. Finalmente sintió algo sólido bajo sus pies. Otra vez, frío como una piedra e inquebrantable, se inclinó hacia adelante y encontró la pared. Sus dedos la rozaron, temblando mientras buscaba una salida. Luego, de repente, una puerta. No era mucho, solo un contorno tenue, pero estaba allí, una puerta en la oscuridad. Mamá, gritó de nuevo, su voz resonando. Empujó contra la puerta, sus manos temblando mientras trataba de abrirla. La fuerza se sentía pesada e inquebrantable, como si fueran encerrados por alguna fuerza invisible. Sin motivo alguno, la voz del árbitro volvió a sonar, un siseo bajo. No puedes irte, este es el final, el juego ya se ha jugado. Malcolm, la puerta permanecerá cerrada para ti. Malcolm respiró profundamente, su corazón latía con fuerza en su pecho. Tenía que seguir adelante con todas sus fuerzas. Se empujó más fuerte contra la puerta, sus músculos tensos, su cuerpo amenazando con ceder, pero entonces la puerta se abrió. No era solo una grieta, estaba completamente abierta, revelando una luz cegadora, una luz que quemaba a través de la oscuridad como fuego. Malcolm dio un paso adelante, su respiración se atascó en su garganta. No podía ver nada, no podía sentir nada más que la intensidad de la luz. Luego una voz más suave, esta vez Malcolm, era la mamá Lillian. Los ojos de Malcolm se empañaron con lágrimas mientras daba un paso adelante tratando de alcanzarla. Podía oírla, podía sentir su presencia. Ella estaba justo ahí, pero la luz era demasiado brillante. Entonces sintió una mano cálida y real agarrar su Lillian. Ella estaba aquí, pero justo cuando agarró su mano, la luz parpadeó, atenuándose, y por un breve momento Malcolm sintió el mundo entero cambió. La oscuridad estaba regresando, rodeándolo de nuevo. La puerta, la que acababa de abrir, se cerró de golpe con un estruendo ensordecedor, atrapándolos a ambos dentro. Malcolm intentó gritar, pero no salió ningún sonido. No podía ver nada. De vez en cuando esa voz, otra vez el árbitro burlándose cruelmente. Pensaste que podías escapar, ¿no? La mente de Malcolm corrió, no podía dejar que esto sucediera, no podía perder de nuevo. Con su mano libre, se agachó sintiendo el martillo todavía metido en su agarre, el poder de la decisión, el peso de la elección, todavía lo sostenía, todavía tenía el poder de decidir. La voz del árbitro vaciló como una grieta en la fachada. No puedes ganar este juego, Malcolm, se acabó. Pero Malcolm se negó a creerlo. Con cada onza de fuerza bajó el martillo con fuerza. La habitación se hizo añicos y en el momento
Siguiente el mundo quedó completamente en silencio, el silencio era ensordecedor. Malcolm se quedó congelado, sus manos todavía agarrando el martillo, el peso aplastante de la habitación, se había desvanecido la oscuridad opresiva, y la voz del árbitro se había ido de repente como si hubiera sido arrastrado por la fuerza de su decisión. No podía oír nada, ningún zumbido, ninguna voz, ninguna luz parpadeante, era como si hubiera entrado en un vacío, un lugar donde el tiempo mismo se había detenido. Su respiración era entrecortada, pero incluso ese sonido se sentía como si lo hubiera tragado el vacío a su alrededor. Entonces un suave brillo comenzó a formarse en la distancia, débil, como la primera luz del amanecer arrastrándose sobre el horizonte. No era abrumador, pero era real. Malcolm, la voz suave y amorosa, atravesó el silencio, su corazón saltó. Era Lillian, se giró lentamente, y allí estaba ella parada frente a él, su rostro lleno de preocupación. Se acercó a él, su mano cálida y firme. Mamá corrió hacia ella, sus pies ligeros como si acabara de despertar de una pesadilla, sus brazos estaban abiertos, y cuando la alcanzó ella lo acercó abrazándolo con fuerza. ¿Estás bien?, preguntó Lillian, su voz temblorosa pero llena de calidez. Malone asintió, todavía un poco aturdido, no podía creerlo. La oscuridad había levantado el miedo, la presión, la confusión, todo había sido un terrible sueño imposible, o al menos eso es lo que sentía ahora. Miró a su alrededor, observando sus alrededores, el espacio a su alrededor ya no era un vacío sino una habitación suavemente iluminada, las paredes eran de un dorado suave y cálido, y el aire era limpio, casi refrescante, el suelo era sólido bajo sus pies, real, no se movía, no amenazaba con tragarlo, era pacífico, seguro. La puerta que había estado cerrada antes, la que los había mantenido cautivos, ahora estaba abierta de par en par, invitándolos a dar un paso adelante, pero no era una puerta cualquiera, era una puerta que conducía a algo mucho más grande. Detrás de ella no había más oscuridad, solo infinitas posibilidades. Lillian le sonrió, sus ojos brillando con una mezcla de alivio y amor. Lo logramos, Malcolm, somos libres. Malcolm la miró tratando de procesar el peso de esas palabras. Libre, realmente había estado atrapado todo el tiempo. Este juego, esta prueba retorcida, había sido una prueba o había sido algo más. Lo hiciste, Lillian, continuó, elegiste la verdad, y elegiste el amor, elegiste liberar a los inocentes para hacer lo correcto sin importar las consecuencias. Rompiste el juego, y rompiste el ciclo. El pecho de Malcolm se apretó, pensó en el momento en que tuvo que elegir entre Jerome Carter y el juez Howard, la oscuridad, la incertidumbre, el peso de todo eso. Se había sentido como la decisión más difícil de su vida, pero ahora, con todo lo que había pasado, con el peso del mazo todavía fresco en sus manos, todo tenía sentido. No había una respuesta perfecta, ninguna elección perfecta, pero al final había hecho lo que sentía que era correcto. El juego del árbitro había sido amañado, construido sobre mentiras y manipulación, pero fueron malas decisiones las que finalmente lo liberaron de él. Lillian apretó su mano, su voz firme, pero llena de orgullo. Nunca estuviste solo en esto, estuve contigo todo el tiempo. Malcolm asintió, una pequeña sonrisa tirando de sus labios. Lo sé, mamá. La habitación a su alrededor pareció cambiar de nuevo, esta vez de una manera pacífica y deliberada. La brillante luz frente a ellos latía con energía suave, invitándolos a pasar para dejar atrás el mundo de incertidumbre. Malcolm miró hacia la oscuridad, el lugar que había intentado tragarlo, el lugar donde el juego del árbitro lo había mantenido atrapado durante tanto tiempo, y se dio cuenta de que ya no importaba, se había acabado. La luz frente a ellos hizo una seña, pero no era solo una salida, era un nuevo comienzo, un nuevo capítulo. ¿Estás lista?, Lillian preguntó, sus ojos llenos de calidez y amor. Malcolm asintió, estaba listo. Juntos de la mano cruzaron la puerta, y por primera vez en mucho tiempo sintió que el peso del mundo se levantaba de sus hombros. La puerta se cerró suavemente detrás de ellos, y la oscuridad desapareció por completo. El juego había terminado, y la verdad, la verdadera verdad, era que finalmente habían ganado.